Hoy quiero compartir contigo algo que puede transformar por completo la relación de tus hijos con la comida. Imagina por un momento que pudieras hacer que tu hijo prefiera una manzana antes que una galleta, que elija agua antes que un refresco, sin prohibiciones, sin luchas de poder, sin dramas en la mesa. Suena casi imposible, ¿verdad? Especialmente en un mundo donde el azúcar está por todas partes, donde cada cumpleaños es una explosión de dulces, donde la industria alimentaria invierte millones en hacer que los productos ultraprocesados sean irresistibles para el cerebro infantil. Pero lo que voy a contarte hoy no tiene que ver con prohibir ni con controlar obsesivamente lo que comen tus hijos. Tiene que ver con algo mucho más profundo y más poderoso. Tiene que ver con cómo funciona la mente humana, con los mecanismos psicológicos que determinan nuestras preferencias y con una estrategia que los expertos en comportamiento infantil llevan años estudiando, pero que pocos padres conocen. Bienvenidos al canal de Mente Viva. Durante años he trabajado con familias que llegaban desesperadas a mi consulta. Padres agotados de batallar cada día con sus hijos por la comida. Niños que rechazaban todo lo saludable y que solo querían comer dulces, bollería, cereales azucarados. Y lo que descubrí, tanto en mi experiencia clínica como en la investigación científica, es que estábamos enfocando el problema desde el ángulo equivocado. El azúcar no es solo un ingrediente. El azúcar es una de las sustancias más adictivas que existen, comparable en algunos estudios a drogas como la cocaína en su capacidad para activar los circuitos de recompensa del cerebro. Cuando un niño consume azúcar regularmente, su cerebro se reconfigura, sus receptores de dopamina se desensibilizan y entra en un círculo vicioso donde necesita cada vez más dulce para sentir la misma satisfacción. Esto no es una exageración, esto es neurociencia. Pero aquí viene lo fascinante, existe un truco psicológico, una estrategia basada en cómo funciona realmente el cerebro infantil, que puede revertir esta situación. No de la noche a la mañana, porque en psicología las transformaciones reales requieren tiempo, pero sí de forma sostenible y profunda. Y lo mejor de todo es que esta estrategia no solo funciona con el azúcar, sino que enseña a tus hijos una de las habilidades más valiosas para su vida: la capacidad de hacer elecciones conscientes, de no ser esclavos de sus impulsos, de tener una relación sana con el placer. Así que quédate conmigo estos minutos, porque lo que vas a descubrir puede cambiar no solo la alimentación de tu familia, sino la forma en que tus hijos se relacionan con sus propias decisiones para el resto de su vida. Antes de hablar del truco psicológico, necesito que entiendas algo fundamental. El cerebro de tu hijo no es una versión pequeña de tu cerebro adulto. Es un órgano en pleno desarrollo, con características muy específicas que lo hacen especialmente vulnerable a ciertas sustancias, y el azúcar es una de ellas. Cuando un niño consume azúcar, lo que ocurre en su cerebro es una auténtica tormenta química. El azúcar dispara la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa del cerebro. Esta liberación de dopamina genera una sensación de placer intenso, de euforia incluso. Es la misma sensación que experimentamos los adultos cuando nos enamoramos o cuando conseguimos algo que deseábamos muchísimo. El problema es que el cerebro infantil, al estar en desarrollo, es mucho más sensible a estas descargas de dopamina que el cerebro adulto. Imagina que el cerebro es como un jardín donde se van creando caminos. Cada vez que tu hijo experimenta placer por algo, se crea un caminito neuronal. Si ese placer se repite una y otra vez, ese caminito se convierte en una autopista. Y cuando hablamos de azúcar, estamos hablando de autopistas que se construyen a una velocidad vertiginosa en el cerebro infantil. Pero hay algo más. El azúcar no solo genera placer, sino que además produce un pico de energía seguido de una caída brusca de glucosa en sangre. Esta montaña rusa metabólica afecta directamente al estado de ánimo del niño. Después del subidón viene la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la necesidad imperiosa de consumir más azúcar para volver a sentirse bien. Es un círculo vicioso perfecto. Los estudios demuestran que los niños que consumen altas cantidades de azúcar tienen más dificultades para regular sus emociones, más problemas de atención y, paradójicamente, menos capacidad para experimentar placer con cosas sencillas. Es lo que llamamos anedonia, cuando los circuitos de recompensa están tan sobreestimulados que las cosas normales de la vida, como jugar en el parque o leer un cuento, ya no generan satisfacción. Y aquí está la trampa más grande. Como padres, muchas veces, sin darnos cuenta, hemos convertido el azúcar en el premio máximo. Portarse bien equivale a una chuche. Sacar buenas notas equivale a un helado. Y con ello estamos reforzando en el cerebro infantil la idea de que el azúcar no es solo placer, sino también reconocimiento, amor, celebración. Estamos creando una asociación emocional poderosísima.
La industria alimentaria conoce perfectamente estos mecanismos. Por eso diseña productos específicamente para niños con cantidades estratégicas de azúcar, sal y grasa que activan todos los botones correctos en el cerebro infantil. Los colores brillantes, los personajes de dibujos animados, las texturas crujientes, todo está meticulosamente calculado para crear lo que ellos mismos llaman el bliss point, el punto de éxtasis, esa combinación perfecta que hace que el cerebro diga quiero más. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque prohibir no funciona. Todos los estudios sobre psicología infantil nos dicen que prohibir algo a un niño solo aumenta su deseo, por eso es la reactancia psicológica. Cuando nos quitan la libertad de elegir algo, ese algo se vuelve automáticamente más atractivo. ¿Cuántas veces has visto a un niño obsesionarse con las chuches precisamente porque en su casa están prohibidas? Aquí es donde entra en juego el truco psicológico del que te quiero hablar. Pero antes de explicártelo, necesito que interioricemos una cosa. No estamos intentando que tu hijo odie el azúcar porque el azúcar sea el enemigo. Estamos intentando que tu hijo desarrolle lo que llamamos preferencia condicionada hacia alimentos saludables. Es decir, que su cerebro, de forma natural y sin esfuerzo, prefiera opciones más sanas porque las asocia con sensaciones positivas. Y antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, si estás descubriendo cosas que no sabías sobre cómo funciona el cerebro de tus hijos, te pido que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Compartir información basada en ciencia sobre crianza y educación es mi pasión, y tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido que realmente pueda transformar la vida de las familias. Ahora sí, continuemos con la estrategia que puede cambiarlo todo. El truco psicológico del que te hablo se basa en un principio de la psicología conductual llamado condicionamiento evaluativo. Es primo hermano del condicionamiento clásico de Pavlov, ese que todos conocemos, donde el perro asociaba el sonido de la campana con la comida, pero el condicionamiento evaluativo va un paso más allá. No se trata solo de asociar dos estímulos, se trata de transferir las cualidades emocionales de un estímulo a otro. Déjame ponerte un ejemplo que seguramente te resultará familiar. ¿Has notado cómo hay canciones que te transportan instantáneamente a momentos concretos de tu vida? Una canción del verano que escuchabas cuando eras adolescente puede hacerte sentir esa misma emoción décadas después. O un olor específico puede recordarte la casa de tu abuela con una intensidad abrumadora. Eso es el condicionamiento evaluativo en acción. Tu cerebro ha asociado ese estímulo sensorial con una emoción, y cada vez que lo experimentas, la emoción se activa automáticamente. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el azúcar y tus hijos? Todo, porque resulta que las preferencias alimentarias funcionan exactamente igual. Los niños no nacen con una preferencia innata por el azúcar refinado o por las patatas fritas. Nacen con una preferencia por el sabor dulce de la leche materna, que es natural y nutritiva. Pero todo lo demás se aprende. Se aprende a través de experiencias repetidas, de asociaciones emocionales, de contextos sociales. Aquí viene la parte fundamental. Si conseguimos que el cerebro de tu hijo asocie los alimentos saludables con experiencias placenteras, relajantes, divertidas, y por otro lado, que asocie los alimentos ultraprocesados con experiencias menos agradables, neutras o incluso levemente negativas, su sistema de preferencias se reprogramará. No estamos hablando de crear traumas ni de hacer que el niño sufra, sino de aprovechar los mecanismos naturales del aprendizaje emocional. Los estudios más interesantes en este campo vienen de los Países Bajos y de Reino Unido, donde han demostrado que los niños pueden cambiar significativamente sus preferencias alimentarias cuando se modifica el contexto emocional en el que consumen diferentes alimentos. Un estudio particularmente fascinante mostró que los niños que comían verduras mientras jugaban y se divertían desarrollaban una preferencia por esas verduras significativamente mayor que los niños que las comían en un contexto neutral. Pero ojo, porque aquí hay una trampa en la que muchos padres caen. Si fuerzas a tu hijo a comer brócoli mientras está llorando o enfadado, lo que estás consiguiendo es exactamente lo contrario. Estás creando una asociación negativa poderosa. El cerebro de tu hijo está grabando brócoli igual a malestar, igual a conflicto, igual a tensión. Y cada vez que vea brócoli en el futuro, esa emoción se activará automáticamente y lo rechazará. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es invertir completamente la ecuación emocional que hemos creado alrededor de los alimentos. Y esto se hace en dos fases simultáneas. Por un lado, neutralizar o incluso invertir la carga emocional del azúcar. Por otro lado, cargar emocionalmente de forma positiva los alimentos saludables. Es como si estuviéramos reescribiendo el mapa emocional que tu hijo tiene de la comida. Para neutralizar la carga emocional del azúcar, lo primero que tenemos que hacer es dejar de usarlo como premio.
Sé que esto es difícil, porque es algo que está profundamente arraigado en nuestra cultura. Celebramos con tarta, premiamos con helado, consolamos con chocolate. Pero cada vez que hacemos esto estamos diciendo al cerebro infantil: el azúcar es amor, el azúcar es celebración, el azúcar es consuelo. Estamos convirtiendo el azúcar en un regulador emocional. Los niños que aprenden a regular sus emociones con azúcar se convierten en adultos que recurren a la comida cada vez que están tristes, estresados o ansiosos. Es el origen de muchos trastornos de alimentación emocional. Por eso, romper esta asociación es una de las cosas más importantes que puedes hacer por la salud emocional futura de tu hijo. Pero no se trata solo de quitar, se trata también de poner. Y aquí es donde entra la segunda fase: crear experiencias positivas intensas alrededor de los alimentos saludables. Y cuando digo experiencias positivas, no me refiero a decir qué rica está la manzana, sino a crear momentos genuinamente placenteros donde los alimentos saludables sean protagonistas. Hay un experimento precioso que se hizo en una guardería donde cada viernes hacían una fiesta de frutas. Los niños venían disfrazados, había música, juegos y el protagonista de la fiesta eran distintos tipos de frutas cada semana. En pocos meses, los niños de esa guardería habían triplicado su consumo de fruta y, lo más importante, la pedían voluntariamente. Su cerebro había asociado la fruta con diversión, con celebración, con experiencias positivas intensas. Ahora que entiendes la teoría, vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo aplicar esto en tu día a día. Y te aviso, requiere constancia, requiere creatividad y sobre todo requiere que tú como adulto cambies también tu forma de relacionarte con la comida. Porque los niños son esponjas emocionales. Si tú dices que te encanta la ensalada pero tu cara expresa sufrimiento mientras la comes, tu hijo lo capta. Si tú te das un atracón de chocolate cuando estás estresada, tu hijo está aprendiendo que así es como se gestionan las emociones. El primer paso es hacer un análisis honesto de tu propia relación con la comida y con el azúcar. Pregúntate, ¿uso yo el dulce como premio? ¿Como chocolate cuando estoy triste? ¿Celebro con tarta cada logro? ¿Qué mensajes estoy enviando sin darme cuenta? Este autoconocimiento es fundamental porque no podemos enseñar lo que no sabemos. No podemos transmitir una relación sana con la comida si nosotros mismos no la tenemos. El segundo paso es la desmitificación gradual del azúcar. No se trata de prohibir, pero sí de normalizar. El azúcar pasa de ser el superpremio a ser simplemente algo que existe, como tantas otras cosas. Una estrategia muy efectiva es tener en casa opciones dulces, pero que estén disponibles exactamente igual que otras opciones. En la nevera hay fruta, hay yogur natural, hay unos dátiles y también hay unas galletas. Todo está accesible, nada está prohibido, pero tampoco nada está en un pedestal. Lo fascinante es que cuando quitas la restricción, quitas el atractivo de lo prohibido, muchos padres me cuentan sorprendidos que cuando empiezan a aplicar esto, sus hijos inicialmente comen más dulce durante unos días, pero luego, al ver que siempre está disponible, el interés disminuye drásticamente. Ya no necesitan atiborrarse porque saben que mañana estará ahí también. Es la paradoja de la restricción. Cuanto más controlas, más deseo creas. El tercer paso, y este es crucial, es crear rituales positivos alrededor de la comida saludable. Y aquí es donde necesitas poner tu creatividad a trabajar. No se trata de hacer comidas instagrameables ni de convertirte en chef profesional. Se trata de crear momentos donde la comida saludable esté rodeada de emociones positivas. Por ejemplo, los sábados por la mañana pueden ser el día de los batidos creativos. Tu hijo elige las frutas, las combina, les pone nombres divertidos, os sentáis juntos a tomarlos mientras veis algo que os guste. El cerebro de tu hijo está grabando. Batido de frutas igual a tiempo de calidad con mamá o papá, igual a risas, igual a libertad de elegir. Esa asociación es oro puro. O las tardes de domingo pueden ser para cocinar juntos algo saludable. Unas galletas de avena y plátano, una pizza casera con verduras, unas brochetas de frutas. El proceso de cocinar juntos, de tocar los alimentos, de olerlos, de participar en su transformación, crea una conexión emocional con esos alimentos que ningún sermón sobre lo sanas que son las verduras puede conseguir. Hay estudios que demuestran que los niños que participan en la preparación de las comidas comen hasta un 50% más de verduras que los niños que solo las reciben en el plato. ¿Por qué? Porque han invertido esfuerzo y tiempo en ello, porque se sienten orgullosos de su creación, porque lo han tocado y experimentado con todos sus sentidos. Es la psicología del compromiso. Valoramos más aquello en lo que hemos puesto nuestra energía. El cuarto paso es trabajar el lenguaje que usas alrededor de la comida. Elimina palabras como obligar, tener que, es bueno para ti. Estas palabras activan la resistencia en el cerebro infantil. En su lugar,
usa lenguaje exploratorio. Vamos a probar, a experimentar, a descubrir qué textura tiene esto, qué color, qué olor. Convierte la comida en una experiencia sensorial, casi científica. Y algo súper importante, deja de etiquetar los alimentos como buenos o malos. Cuando dices esto es malo pero te dejo comerlo como excepción, estás manteniendo al azúcar en ese pedestal de lo especial y prohibido. En su lugar habla de cómo nos hace sentir la comida. Hay comidas que nos dan energía para jugar mucho rato. Hay comidas que nos ponen contentos un ratito pero luego nos dan sueño. Hay comidas que nos ayudan a crecer fuerte. Es información descriptiva, no juicio moral. El quinto paso es modelar, modelar, modelar. Tu hijo te observa constantemente. Si tú comes verduras con gusto, si disfrutas preparando comida saludable, si tu relación con la comida es relajada y placentera, eso es lo que tu hijo aprenderá. Los sermones no educan, las acciones sí. He visto transformaciones increíbles en familias donde los padres decidieron primero trabajar su propia relación con la comida antes de intentar cambiar la de sus hijos. El sexto paso, y este puede sonar contradictorio, pero no lo es permitir conscientemente que el azúcar forme parte de la vida de tu hijo sin carga emocional. Esto significa que en una fiesta de cumpleaños tu hijo puede comer tarta, en una celebración familiar puede haber dulces, pero estas situaciones no son el momento del atracón, porque normalmente no tengo acceso. Son simplemente parte de la celebración social, igual que hay música o juegos. El azúcar pierde su poder cuando pierde su exclusividad. Ahora bien, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el cambio en el cerebro. Requiere tiempo. Vivimos en una sociedad de resultados inmediatos, donde queremos solucionar todo en una semana. Pero el cerebro no funciona así. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones y nuevos patrones, necesita repetición constante durante semanas o incluso meses para consolidarse. Cuando empiezas a aplicar estas estrategias, lo que está ocurriendo a nivel cerebral es fascinante. Las autopistas neuronales que conectaban el azúcar con el placer intenso empiezan a usarse menos, y cuando una conexión neuronal no se usa, se debilita, igual que un camino por el que nadie pasa termina cubriéndose de hierba. Al mismo tiempo, empiezas a crear nuevas conexiones entre alimentos saludables y experiencias positivas. Al principio son caminitos débiles, pero con cada experiencia positiva se van reforzando. Los neurocientíficos hablan de que se necesitan entre 21 y 66 días de repetición constante para que un nuevo hábito se consolide. Pero en el caso de las preferencias alimentarias en niños, los estudios sugieren que puede llevar entre 2 y 6 meses ver cambios significativos y estables. Esto no significa que no veas mejoras antes. Las verás, pero la transformación profunda requiere paciencia. Y aquí viene algo importantísimo. Durante este proceso va a haber retrocesos. Va a haber días en que tu hijo pida solo dulces. Va a haber rabietas. Va a haber momentos en que pienses que nada está funcionando. Esto es completamente normal y es parte del proceso. El cambio de comportamiento nunca es lineal. Es más bien como una escalera donde a veces subes 2 peldaños, luego bajas 1, luego subes 3, pero la tendencia general, si eres consistente, es ascendente. Lo que no puedes hacer es rendirte en esos momentos de retroceso y volver a las dinámicas antiguas, porque entonces lo que le estás enseñando al cerebro de tu hijo es que si insiste lo suficiente, consigue lo que quiere. Esto refuerza exactamente el patrón que estás intentando cambiar. La consistencia es la clave de la neuroplasticidad. También es importante entender que cada niño es diferente. Hay niños que son naturalmente más neofóbicos, es decir, que tienen miedo o rechazo a probar alimentos nuevos. Esto tiene una base evolutiva. En la época de las cavernas, los niños que no probaban cualquier planta desconocida tenían más probabilidades de sobrevivir. Algunos niños conservan esta característica más marcada que otros. Si tu hijo es así, necesitarás más paciencia y más exposiciones repetidas sin presión. Los estudios muestran que un niño neofóbico puede necesitar exponerse a un alimento nuevo entre 10 y 15 veces antes de siquiera estar dispuesto a probarlo. Y esto no significa obligarle a comerlo, sino simplemente que el alimento esté presente en la mesa, que lo vea en tu plato, que pueda tocarlo, olerlo, sin ninguna presión de consumirlo. Cada exposición sin presión reduce un poquito su resistencia. Otro factor que influye en la velocidad del cambio es la edad del niño. Cuanto más pequeño, más plástico es su cerebro y más rápido se producen los cambios. Un niño de 3 años puede transformar sus preferencias en cuestión de semanas. Un preadolescente puede necesitar meses. Pero en ambos casos es posible, porque el cerebro humano mantiene su capacidad de cambio toda la vida, aunque sean grados diferentes. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. No estamos creando una aversión traumática al azúcar. No queremos que tu hijo tenga miedo al azúcar o que sienta ansiedad cuando lo consume. Lo que queremos es que el azúcar pierda ese
poder desproporcionado que tiene en su cerebro, que deje de ser el centro de su universo alimentario y que paralelamente los alimentos nutritivos ganen valor emocional y se conviertan en opciones deseables por sí mismas. A lo largo de mi experiencia trabajando con familias, he visto una serie de errores que se repiten una y otra vez y que sabotean todo el proceso. Voy a contarte cuáles son para que puedas evitarlos. El primer error es la inconsistencia. Esto ocurre cuando un día aplicas las estrategias y al día siguiente, porque estás cansado o porque te da pena ver a tu hijo frustrado, vuelves a darle dulces como premio o cedes a su rabieta. El cerebro infantil necesita coherencia para aprender. Si las reglas del juego cambian constantemente, lo único que aprende es que si insiste lo suficiente o si monta una escena lo bastante grande, conseguirá lo que quiere. Esto no solo no resuelve el problema del azúcar, sino que refuerza patrones de conducta problemáticos en general. El segundo error es convertir la comida en campo de batalla. He visto a padres que se obsesionan tanto con que su hijo coma sano que cada comida se convierte en un conflicto. Están encima del niño contándole cada bocado, obligándole a terminar el plato de verduras, generando una tensión tremenda. Esto es contraproducente porque, como te decía antes, estás creando asociaciones negativas con la comida saludable. El cerebro del niño está grabando verduras igual a estrés, igual a conflicto con mamá, igual a presión. Y eso es exactamente lo contrario de lo que queremos conseguir. El tercer error es no dar ejemplo. Los padres que pretenden que sus hijos coman brócoli mientras ellos se atiborran de patatas fritas en el sofá están enviando un mensaje clarísimo. Esto que te pido que hagas es un sacrificio. Es algo desagradable que te impongo, pero que yo no estoy dispuesto a hacer. Los niños detectan esta incoherencia al instante y genera resistencia. Si quieres que tu hijo desarrolle una relación sana con la comida, primero tú tienes que tenerla. El cuarto error es usar la comida como moneda de cambio emocional. Esto va más allá del azúcar como premio. Es cuando consolamos con comida, cuando castigamos quitando la comida favorita, cuando usamos la comida como herramienta de control o manipulación. Si haces esto, te portas mal. Todo esto enseña al niño que la comida no es nutrición ni placer, sino poder, control, amor condicionado. Y estas asociaciones se mantienen hasta la edad adulta y son el origen de muchos trastornos alimentarios. El quinto error es tener expectativas poco realistas. Algunos padres esperan que en una semana su hijo se convierta en un amante de la col rizada. Esto no va a ocurrir. El cambio es gradual. Celebra las pequeñas victorias. Tu hijo probó un trocito de pimiento. Tu hijo pidió fruta de postre una vez esta semana. Tu hijo ayudó a preparar la ensalada. Cada uno de estos momentos está construyendo las nuevas autopistas neuronales que queremos. El sexto error es olvidarse del contexto social. Los niños aprenden muchísimo de sus iguales. Si tu hijo va a un colegio donde todos los niños llevan bollería industrial de almuerzo y él lleva fruta, puede sentirse diferente, excluido. No estoy diciendo que tengas que ceder a la presión social, pero sí que seas consciente de esto y lo hables con tu hijo, que le des herramientas para gestionar esa situación. Podéis hablar de cómo cada familia toma sus propias decisiones, de que ser diferente está bien, de que cuidarse es importante. El séptimo error es no involucrar al resto de la familia o cuidadores. Si en casa aplicáis estas estrategias, pero luego los abuelos le dan chuches cada vez que lo ven, o en el colegio hay máquinas expendedoras llenas de ultraprocesados, el mensaje se diluye. Es importante tener conversaciones con todas las personas que forman parte de la vida de tu hijo y conseguir, en la medida de lo posible, una cierta coherencia en el mensaje. Pero todo esto que te estoy contando va mucho más allá de si tu hijo come más o menos azúcar. Lo que realmente estamos trabajando aquí es algo mucho más profundo y más importante. Estamos enseñando autorregulación emocional, toma de decisiones consciente y resistencia a la gratificación inmediata. Estas son algunas de las habilidades más valiosas que un ser humano puede tener para llevar una vida plena y satisfactoria. Vivimos en una sociedad diseñada para la gratificación instantánea. Pulsa un botón y llega un paquete a tu casa. Desliza el dedo y tienes entretenimiento infinito. Abre una aplicación y tienes comida en tu puerta en 20 minutos. Todo está diseñado para que no tengamos que esperar nada, para que no tengamos que esforzarnos por nada, para que cada impulso sea satisfecho inmediatamente. Y esto está creando generaciones de personas que no saben tolerar la frustración, que no saben demorar la recompensa, que no saben elegir conscientemente frente al impulso. El famoso experimento de la golosina de Stanford demostró hace décadas algo fascinante. Los niños que eran capaces de resistir la tentación de comerse una golosina que tenían delante para conseguir 2 golosinas más tarde, tenían mejores resultados académicos, mejores relaciones sociales
y mejor salud mental años después. No era que estos niños tuvieran más fuerza de voluntad de nacimiento, sino que habían desarrollado estrategias de autorregulación. Cuando tú aplicas este truco psicológico con el azúcar, lo que estás haciendo es entrenar exactamente esas mismas habilidades. Estás enseñando a tu hijo que puede elegir, que no tiene que ser esclavo de su impulso, que hay satisfacciones más profundas que van más allá del placer inmediato. Estás construyendo músculo de autorregulación en su cerebro. Y esto no significa reprimir emociones ni convertir a tu hijo en un ser supercontrolado y rígido. Todo lo contrario. Se trata de enseñarle que él es el piloto de su propia vida, no el pasajero. Que sus impulsos le dan información, pero que no tienen por qué dictarle qué hacer. Esta es una distinción crucial. Sentir el impulso de comer algo dulce está bien, es información. Pero entre sentir ese impulso y actuar sobre él, hay un espacio de libertad, un espacio de elección. Y es en ese espacio donde se construye la madurez emocional. Los niños que aprenden esto con la comida luego lo aplican en otros ámbitos de su vida. Aprenden que pueden sentir ganas de pegar a alguien que les ha quitado un juguete, pero que no tienen que hacerlo. Aprenden que pueden sentir ganas de rendirse cuando algo es difícil, pero que pueden elegir perseverar. Aprenden que pueden sentir miedo ante un desafío, pero que pueden atravesarlo. Todo empieza con esas pequeñas elecciones diarias alrededor de la comida. Además, estamos trabajando algo que los psicólogos llamamos locus de control interno. Esto es la percepción de que nosotros tenemos poder sobre nuestras vidas, de que nuestras acciones tienen consecuencias, de que no somos víctimas de las circunstancias sino agentes activos. Los niños con un locus de control interno tienen mejor salud mental, mejores relaciones y más éxito en la vida en general. Y esto se construye precisamente en momentos como estos, donde aprenden que sus elecciones importan y que tienen el poder de cambiar sus propias preferencias y comportamientos. También estamos enseñando pensamiento crítico. Cuando hablas con tu hijo sobre cómo la publicidad intenta convencernos de que necesitamos ciertos productos, cuando analizáis juntos los ingredientes de un paquete de galletas, cuando comparáis cómo os sentís después de comer diferentes cosas, estás dándole herramientas para no ser manipulado. En un mundo saturado de mensajes comerciales diseñados para crear necesidades artificiales, esta es una habilidad invaluable. Y algo que me parece precioso, estamos enseñando autoconocimiento. Cuando tu hijo aprende a observar cómo le hace sentir diferentes comidas, cuando empieza a notar que después de comer mucho azúcar se pone nervioso y luego decaído, cuando descubre qué alimentos le dan energía sostenida, está desarrollando inteligencia corporal, está aprendiendo a escuchar su cuerpo, a interpretar sus señales, a tratarlo con respeto. Esta conexión con uno mismo es la base de la salud física y emocional para toda la vida. Déjame compartir contigo algunos casos reales de familias con las que he trabajado, porque creo que te ayudará a ver cómo esto se aplica en la vida real con toda su complejidad. Recuerdo el caso de Laura y su hijo Mateo, de 5 años. Laura llegó a mi consulta desesperada porque Mateo solo quería comer pan blanco, galletas y yogures azucarados. Rechazaba cualquier verdura, cualquier fruta. Las comidas eran batallas campales que terminaban con ambos llorando. Laura se sentía una mala madre. Sentía que estaba fallando en algo tan básico como alimentar a su hijo. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue que Laura entendiera su propia relación con la comida. Resulta que ella misma usaba el chocolate como regulador emocional cada vez que estaba estresada, y Mateo lo había observado. También descubrimos que el momento del día en que intentaba que Mateo comiera verduras era cuando ambos estaban más cansados y tensos, después de un largo día, convirtiendo la cena en un momento de máximo estrés. Empezamos poco a poco. Primero, Laura trabajó su propia relación con la comida. Empezó a cocinar más en casa, a disfrutar del proceso, a comer ella misma más variado sin hacer de ello un drama. Después introdujimos el ritual del sábado por la mañana de los batidos creativos que os comentaba. Mateo elegía las frutas en el mercado. Les ponía nombres divertidos. Preparaban juntos el batido mientras escuchaban música que le gustaba. Al principio, Mateo apenas probaba sus creaciones. Pero Laura no presionaba. Simplemente lo hacían y se divertían en el proceso. A la tercera semana, Mateo se bebió entero un batido de fresa y plátano que él había bautizado como el batido cohete. Laura me llamó emocionada como si hubiera ganado la lotería. Para ella era un milagro. Para el cerebro de Mateo era simplemente una nueva asociación que se estaba creando. Con el tiempo, introdujeron más rituales. Los domingos cocinaban juntos algo nuevo. Empezaron con cosas sencillas como pizza casera donde Mateo podía elegir los ingredientes. La primera pizza llevaba solo queso. La segunda, Mateo aceptó poner un poco de tomate. Para la quinta pizza, pedía él mismo poner pimiento y champiñones. ¿Por qué? Porque había estado involucrado en todo el proceso, porque lo había tocado,
cortado, experimentado, y todo ello en un contexto de diversión y conexión con su madre. 6 meses después, Mateo comía de todo. No le encantaban todas las verduras, pero las aceptaba sin drama. Pedía fruta de postre con regularidad. Y lo más importante, las comidas habían dejado de ser un campo de batalla para convertirse en momentos de conexión familiar. Laura había recuperado no solo la alimentación saludable de su hijo, sino algo mucho más valioso, la paz en su hogar y la confianza en su capacidad como madre. Otro caso que me marcó fue el de Carlos y Sofía con su hija Emma, de 8 años. Emma había desarrollado lo que parecía una adicción al azúcar. Escondía dulces en su habitación, mentía sobre lo que comía en el colegio, tenía cambios de humor dramáticos. Los padres habían intentado prohibir completamente el azúcar en casa, pero eso solo había empeorado las cosas. Emma se obsesionaba con los dulces y se atiborraba cada vez que tenía acceso a ellos fuera de casa. Con esta familia trabajamos el concepto de neutralización que os explicaba. Primero, quitamos la prohibición absoluta. Esto les daba mucho miedo, pensaban que Emma se iba a descontrolar. Les pedí que confiaran en el proceso. Compraron una variedad de opciones dulces, pero también de opciones saludables, y todo estuvo disponible en la despensa. Emma podía elegir. Los primeros días, efectivamente, Emma comió bastante más dulce de lo normal. Pero Carlos y Sofía no dijeron nada, no juzgaron, no pusieron límites más allá de antes de las comidas principales, no. Como haríamos con cualquier alimento. Y algo fascinante ocurrió. Después de una semana, el interés de Emma empezó a decaer. Ya no necesitaba esconder nada porque nada estaba prohibido. El dulce perdió su poder de fruto prohibido. Paralelamente empezaron a crear experiencias positivas alrededor de comida saludable. Emma era muy creativa, le encantaba el arte, así que inventaron las tardes de arte comestible. Hacer figuras con frutas, decorar platos como si fueran cuadros, crear arcoíris en los platos con diferentes verduras de colores. Emma se enganchó completamente. Hacía fotos de sus creaciones, las compartía con sus amigas, se sentía orgullosa. En 3 meses, Emma había reducido su consumo de azúcar a la mitad sin que nadie se lo pidiera. Empezó a preferir genuinamente alimentos más saludables, porque los asociaba con creatividad, con orgullo, con diversión. Y lo más importante, los comportamientos de esconder comida y mentir desaparecieron completamente, porque ya no había nada que esconder, nada estaba prohibido y ella estaba aprendiendo a autorregularse. Estos casos me enseñan siempre lo mismo. Cuando cambiamos el contexto emocional de la comida, cuando dejamos de luchar y empezamos a conectar, cuando trabajamos con la psicología del niño en lugar de contra ella, todo cambia. No de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, pero cambia de forma profunda y sostenible. Entonces recapitulemos todo lo que hemos visto. El truco psicológico que hace que tu hijo prefiera alimentos saludables al azúcar no es realmente un truco en el sentido de algo mágico o manipulador. Es simplemente entender cómo funciona el cerebro humano y trabajar con esos mecanismos en lugar de contra ellos. Se basa en los principios del condicionamiento evaluativo. Crear asociaciones emocionales positivas con alimentos saludables mientras neutralizamos la carga emocional desproporcionada que tiene el azúcar. Se trata de dejar de usar la comida como premio, castigo o regulador emocional. Se trata de crear experiencias genuinamente placenteras alrededor de alimentos nutritivos. Se trata de dar ejemplo, de ser consistente, de tener paciencia con el proceso. Y lo más importante, se trata de enseñar a tu hijo habilidades que van mucho más allá de la alimentación. Autorregulación, toma de decisiones consciente, resistencia a la manipulación comercial, conexión con su propio cuerpo, capacidad para elegir más allá del impulso inmediato. Estas son las habilidades que determinarán su bienestar para toda la vida. No va a ser fácil. Habrá retrocesos, habrá momentos de duda, habrá días en que pienses que nada está funcionando. Pero si eres consistente, si confías en el proceso, si entiendes que estás reescribiendo conexiones neuronales que requieren tiempo para consolidarse, verás resultados. No solo en lo que come tu hijo, sino en su relación general con las decisiones, con el placer, con el autocuidado. Y recuerda, esto no es sobre crear niños perfectos que nunca comen azúcar. Es sobre criar niños que pueden relacionarse con el azúcar y con cualquier alimento de forma sana, equilibrada, sin obsesión, sin culpa, sin dependencia emocional. Es sobre darles las herramientas para navegar un mundo que constantemente intenta secuestrar sus impulsos y convertirlos en consumidores compulsivos. Como madre, como psiquiatra, como persona que ha dedicado su vida a entender cómo funciona la mente humana,
te digo que esto es uno de los regalos más valiosos que puedes hacer a tus hijos, porque una relación sana con la comida es en realidad una relación sana con uno mismo, con el placer, con las decisiones, con la vida misma. Así que te animo a que empieces hoy. Empieza con pequeños cambios. Observa tu propia relación con la comida. Crea un ritual positivo alrededor de algo saludable. Deja de usar el dulce como premio. Y sobre todo, ten paciencia y compasión contigo mismo y con tu hijo en este proceso. Estáis embarcándoos en un viaje de transformación que requiere tiempo, pero que cambiará vuestras vidas para siempre. Y ahora me gustaría saber de ti. ¿Te ha pasado esto en tu casa? ¿Luchas cada día con tu hijo por el tema del azúcar y la comida? ¿Has intentado estrategias que no han funcionado? ¿O quizás has aplicado algo similar a lo que te he contado y has visto resultados? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué es lo que más te ha costado en este tema de la alimentación con tus hijos, qué estrategias has probado, qué te ha funcionado y qué no. Aprendemos mucho los unos de los otros y tus comentarios pueden ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo. Así que, por favor, déjame tu experiencia aquí abajo. Te leo, te escucho y estaré encantada de responder a tus dudas o comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.